palabra del Señor y vamos a ir buscando en nuestras Biblias el libro de Isaías en el capítulo 55. Capítulo 55 de Isaías, versículo 8 y 9 vamos a estar leyendo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Cristo. Amén. Y la palabra del Señor la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor, esta noche te bendecimos. Esta noche te exaltamos, esta noche te damos gloria, esta noche te damos honra, porque tú eres el merecedor de alabanza. Solo a ti, Señor, solo a ti es dada toda la gloria, Señor, porque tu nombre es nombre sobre todo nombre. Oh, ese Cristo amado que se despojó a sí mismo, oh Dios mío, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre, fue a la cruz y murió en mi lugar. Pero por lo tanto, por lo sumo, el Señor lo exaltó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recibe la gloria esta noche, bendice la palabra, Dios mío, y habla cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Déselo fuerte al Señor, amado hermano. Gloria a Cristo. Hemos leído esa hermosa palabra que nos habla acerca de los pensamientos de nuestro Dios. Nuestro Dios que es grande, nuestro Dios que es maravilloso. Estamos ya en el día 13 de enero de un año nuevo, 2024. Y analizamos el año que pasó y podemos decir que Dios nos ha dado la victoria, que estamos vivos y que tenemos un día más para bendecirlo a Él. Todos hemos pasado luchas, hemos pasado pruebas, quizás enfermedades, quizás muchas veces escasez, pero en todo momento el Señor ha estado ahí con usted, hermano. Y cuando damos el inicio a un nuevo año, nos hacemos metas, quizás metas personales, que decimos que este año yo quiero leer un nuevo libro, voy a leer más la Biblia, voy a comer mejor, me voy a alimentar mejor para que mi salud esté mejor. Y así sucesivamente, cada uno quizás tendrá sus propias ideas de lo que quiere para este nuevo año. Pero ¿qué hay de lo espiritual? ¿Qué nos hemos propuesto en lo espiritual? ¿Qué lugar tiene Dios para usted en su vida? ¿Está el Señor en cuenta cuando usted hace sus planes para Él, para este nuevo año? ¿O lo hemos dejado en último lugar a la lista? Yo espero que no sea así, hermanos, porque el Señor es el que tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Y cuando lo tomamos a Él en primer lugar, Él se encarga de todo lo demás que a usted le haga falta. El Señor le hablaba al profeta Jeremías también este pensamiento. En Jeremías 29:11 dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Esta noche yo quiero hablar sobre el tema, o bajo el tema: escojo vivir a la manera de Dios. Escojo vivir a la manera de Dios.
Cuando el Señor le habla a Jeremías esta palabra que le dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Cuando Jeremías está escribiendo una carta a aquellos que habían sido cautivos en Babilonia, el Señor le dice: escríbele esta carta al pueblo que ya estaba cautivo. Y Jeremías comienza a escribir lo que el Señor le dice. Esa carta es enviada al pueblo cautivo, aquel pueblo que pensó que ya el Señor lo había desechado, que ya no había esperanza, que todo se había acabado. Si usted lee todo el capítulo 29, el Señor le dice a través del profeta: tienen que seguir viviendo, construyan casas, sigan casándose, den sus hijas a casar y sigan teniendo hijos, síganse multiplicando. Les dice el Señor: pidan por la paz de ese lugar, porque en su paz ustedes van a tener paz. Y el Señor les empieza a dar ánimo al pueblo que está desanimado porque piensa que se acabó todo. Y por eso cuando llega a ese versículo 11 le dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Porque como lo leíamos en el principio, mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Dice la Biblia que así como es más alto, así como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Había, hermanos, una historia, una anécdota. Estaba un hombre huyendo de sus adversarios que querían matarlo, querían robarle y querían acechar contra su vida. Aquel hombre comenzó a correr en el bosque y habían cuevas, y él se metió a una cueva y empezó a decirle al Señor: Señor, necesito que tú me guardes en este lugar de estos hombres que me quieren matar. Señor, envía ángeles guerreros que me protejan y que cierren la puerta de esa cueva para que no me hagan daño. Y mientras él estaba orando, dice que salió una arañita y comenzó a construir una tela en la entrada de la cueva. Mientras aquellos malhechores estaban buscándolo entre las otras cuevas que habían alrededor. Y él seguía diciendo: Señor, por favor, envía a los ángeles para que me protejan. Envía ángeles guerreros que cubran esa entrada de esa cueva. Y mientras tanto, la arañita seguía tejiendo la tela a la entrada de la cueva. Cuando ya iban cerca por entrar a esa cueva, dijo uno de ellos: vamos, entremos, que ahí ha de estar. Y el otro miró que la cueva, la entrada estaba totalmente llena de la telita de la araña. Y le dijo: ahí no puede haber nadie, porque a esta cueva no ha entrado gente por mucho tiempo, porque está llena de tela de araña. El Señor había mandado una arañita para que construyera eso, pero no era como él lo pensaba que Dios se lo iba a hacer. Porque ahí es cuando entramos y decimos: los pensamientos del Señor no son como los míos. El Señor le mandó la protección, no como él lo estaba pidiendo. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla de múltiples ejemplos. Si buscamos en la palabra del Señor y estudiamos, tenemos muchos ejemplos de personas que quisieron hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y tengo como primer ejemplo en Levítico 10, 1 y 2, el pecado de Nadab y Abiú. Amados hermanos, el Señor a través de Moisés les había dado especificaciones al pueblo, cómo iban a hacer las cosas. Él les hablaba claro. Ellos eran los hijos del sacerdote Aarón, del sumo sacerdote Aarón. Ellos eran los encargados de todo lo relacionado a lo que se hacía con el tabernáculo.
y todo lo que había en ellos. Si nos vamos a Levítico, gloria a Cristo, porque ahí está en la palabra del Señor. En el versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor y nos cuenta lo que les pasó a estos hombres. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vemos aquí, hermanos, lo que estos hombres hicieron. Ellos quisieron hacer las cosas a su manera y no a la manera que Dios les había dicho que los hicieran. Cuando nos vamos al libro de Éxodos, el Señor le da especificaciones acerca de ese incienso. El incienso era el perfume, ¿verdad?, que se quemaba delante del Señor y que llegaba como olor grato ante su presencia. Les había dicho qué especias aromáticas iban a usar, qué medida iban a usar y cómo lo iban a hacer. Y les dio la orden que ningún otro podía hacer ese mismo perfume, ni meterle otra cosa, porque el Señor lo iba a cortar de su pueblo. El Señor les dio una advertencia, no lo hizo así nomás. Ellos sabían lo que pasaban si hacían las cosas a su manera. Entonces, cuando no sabemos qué estaban pensando estos hombres cuando decidieron hacerlo, podría ser que estaban borrachos. O no sé, estaban queriendo jugar con la presencia de Dios. Ofrecieron al Señor un fuego extraño que Él nunca les pidió, dice la Biblia. Y el Señor inmediatamente, al ver que ellos hicieron eso, los cortó. Su padre no pudo decir nada porque él sabía que el Señor ya lo había advertido. Fue duro quizás, pero el Señor ya les había dado una orden y la desobedecieron. Él había dado instrucciones específicas de todo lo que tenían que hacer y no lo siguieron al pie de la letra. Quisieron hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces aquí me deja a mí un mensaje. Muchas personas dicen: yo le sirvo al Señor a mi manera. Yo le ofrezco sacrificios al Señor a mi manera. Y yo tengo mis maneras de servirle a Dios, pero ¿esa será la manera de Dios? Si nos hacemos la pregunta. En la vida y en el mundo vemos tantas formas y mucha gente que dice todos los caminos llegan a Dios, creyendo que haciendo ritos, haciendo cosas están agradando a Dios. Quizás no ocurra lo que les pasó a estos hombres, pero si mueren así, de esa forma, se van a ir a una condenación. Yo recuerdo, hermanos, se me viene a la mente en El Salvador, de alguien que me contaba que había una iglesia en la que se ponían a practicar cosas, y una de ellas era que dice que ponían brasas y se quitaban los zapatos y luego querían caminar sobre esas brasas pensando que no se iban a quemar, porque tomaban eso en aquella palabra que dice que si pasas por el fuego no te quemarás. Pero no era así. Es como que usted agarre una serpiente venenosa y diga usted, como el Señor ha dicho, que si me muerde no me va a hacer daño. Usted está jugando con lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay tantas cosas que se pueden confundir. Gloria a Dios. Entonces tengo como ejemplo número 2 al rey Saúl. La desobediencia del rey Saúl. El Señor elige a este hombre para que sea el rey de Israel, hermanos. Pero desde los inicios el rey comenzó a hacer sus cosas a su manera.
a desobedecer. Pero en Primera de Samuel capítulo 15 nos narra la palabra del Señor lo que ocurrió con Saúl. El Señor le habla a través de Samuel a Saúl que vaya y destruya a Amalek. Amalek, ese pueblo malo que le había hecho daño al pueblo de Israel cuando venía en el desierto. El Señor le da una orden muy clara y le dice: ve y destruye a Amalek. Destruye al rey, destruye a los hombres, destruye a las mujeres, destruye hasta a los bebés que maman, destruye los animales, destruye todo y que no quede nada. Esa era la orden del Señor. Y Saúl se fue, reunió al pueblo y se va a la batalla y vencen a Amalek. Pero dice la palabra que Saúl hizo las cosas a media de lo que Dios le había dicho. Y obediencia a medias es desobediencia para Dios. Podríamos decir: yo lo voy a hacer así, pero no está cumpliendo con exactitud lo que el Señor le dijo. Entonces eso se convirtió en pecado delante del Señor. Cuando llega Samuel a ver, sale y le dice: yo hice como me lo dijo el Señor que lo hiciera. Y Samuel comienza a oír los balidos de las vacas y de los animales que estaban allí. Entonces le dice: ¿por qué entonces yo oigo animales? ¿Por qué oigo el balido de los animales? Y le dice Saúl: es que el pueblo, ¿ve? Él se excusó en el pueblo. Pareciera que, como siempre, el hombre y la mujer nos excusamos en los demás y no aceptamos cuando nos equivocamos. Por eso el Señor después dice que después de Saúl buscó a un hombre que fuera conforme a su corazón, y ese fue David. ¿Por qué? Porque David, igual que Saúl, se equivocó muchas veces, pero David reconocía su error y se arrepentía y le pedía perdón al Señor. Entonces este hombre le echa la culpa al pueblo y luego le dice también: dejé al rey vivo. Y le dice: has actuado tan mal, Saúl, porque esa no fue la orden del Señor. Y ahora el Señor va a cortar el reino de tus manos y se lo va a dar a uno mejor que tú. Gloria a Dios, porque desobedeció, porque quiso hacer las cosas a su propia manera y no a la manera de Dios. Eso le pasó a Saúl. El Señor siempre nos va a hablar de todas formas, amados hermanos. Cuando Él dijo: es que la gente quiso dejar lo mejor del ganado, lo mejor de los animales para ofrecerle sacrificio al Señor, ¿qué hizo Saúl? Escuchar las voces de otros. Y se olvidó de la orden del Señor. Entonces mi pregunta: ¿a quién oímos nosotros? ¿Estamos oyendo a la voz de Dios o estamos oyendo la voz de los que nos rodean? Porque hay muchas personas que se van a acercar a usted, quizás con intenciones malignas, llenándole el oído. ¿Qué tanta iglesia? ¿Por qué te congregas tanto? ¿Por qué tanto a esas reuniones? Mira al pastor, mira a la familia, mira a los hermanos de la iglesia. No has visto cómo es fulano, no has visto cómo es fulana. El enemigo va a llegar con astucia a través de muchos a quererle llenar el oído con astucia. Pero ¿a quién oímos nosotros? ¿A quién decidimos oír? ¿La voz de Dios o la voz de aquellos que quieren su mal? Saúl fue desechado, perdió el reino. Cuando ya Samuel se iba, dice que Saúl se agarró de su manto y lo rasgó. Y le dijo: así rasga Jehová tu reino de hoy, de ti. Te lo quita.
Y él le imploraba a Samuel que fuera para que como quien dice, para que no digan el pueblo que ya no hay el apoyo tuyo. Y Samuel, dice la Biblia, que fue el último día, y Saúl, que vio a Samuel vivo, no lo volvió a ver porque el Señor lo desechó, gloria a Dios, por haber hecho las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Luego tengo el tercer ejemplo, y este es del rey David. Este rey conforme al corazón de Dios, que cometía muchos errores también. David, nos cuenta la palabra del Señor en Primera de Crónicas 13, que decide llevar el arca de Dios a Jerusalén. Esa arca, hermanos, que había estado por 20 años en casa de Abinadab, porque después de que aquellos que la habían robado la regresaron, la habían dejado en esa casa abandonada por 20 años. Y cuando David llega a ser el rey, él dice, no es posible que el arca de Dios, lo que representaba la presencia de Dios, estuviera lejos de Jerusalén. Y él, con la mejor intención, quiere ir a recuperar esa arca y traerla a donde debe estar. Y juntó a muchos de sus hombres y salieron a buscarla. Y dice la Biblia que esa arca la subieron en un carro con toros para llevarla. Los hijos de Abinadab van con David mientras llevan esa arca. David va danzando, David lleva a un grupo de cantores y van celebrando que el arca de Dios va para Jerusalén. Pero mientras aquellos animales llevan el arca en ese carro, dice que esos animales frenaron y el arca se iba a caer. Y Usa, que era hijo de aquel hombre donde había estado 20 años el arca, quiso detenerla y murió al instante. David se asustó. La alegría, el gozo que llevaba por llevar el arca de Dios se transformó en tristeza, en luto en ese momento, porque el Señor mató a alguien por hacer lo que no debía hacer. David tenía la mejor intención de llevar el arca a Jerusalén, pero ¿qué había pasado? Que no había seguido las instrucciones. David no había investigado cómo era que lo iba a hacer. Luego que pasó eso, dice que dejaron el arca en casa de Obed-edom 3 meses. En 3 meses esa arca en casa de Obed-edom fue bendecida. Todo alrededor de esta familia fue bendecida. Le llega la noticia a David y le dice: el arca de Dios se quedó en casa de Obed-edom y por lo tanto el Señor ha bendecido esa casa. Y David dijo: pues ahora la vamos a traer de regreso, pero lo vamos a hacer bien. David comenzó a orar y a preguntarle al Señor cómo es que lo vamos a hacer. Empezó a pedir la dirección de Dios y empezó a preguntar. Y le empezaron a decir: es que los únicos que pueden llevar el arca son los sacerdotes, y no se tiene que ir en un carro. No importa que en esta época fuera el mejor carro con el mejor motor, no, es que tenía que ser a la manera de Dios. El Señor había dado indicaciones precisas en el desierto. Les había dicho que le pusieran unos anillos, y en esos anillos iban a meter las varas, y iba a ser transportada por sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví, que eran los encargados de hacer eso. No era cualquiera. No era cualquiera que podía cargar con la presencia de Dios. Tenía que ser como el Señor lo había dicho. Esa era la manera de Dios. Y cuando lo hicieron así, amados hermanos, dice la palabra que iban caminando los sacerdotes. Y me imagino en Jerusalén mucha gente esperando que llegara el arca para celebrar. Y algunos pudieron haberle dicho: vamos rápido, lleguemos.
pero querían hacerlo diferente. Daban unos pasos y hacían sacrificio al Señor y adoraban, y lo hacían de esa forma hasta que llegaron allá y pudieron celebrar. Y dice la palabra del Señor, usted lo ha leído y lo ha escuchado muchas veces, que David se despojó de sus ropas reales, se puso aquella cosa y empezó a danzar en presencia del Señor, porque la gloria de Israel había llegado a donde tenía que estar. Aleluya. Y una mujer insensata, Mical, que lo miró por la ventana, y cuando llegó David para bendecir su casa, le dijo a aquella mujer: qué bajo cayó el rey, desnudándose delante de sus sirvientes. Y el rey se enojó, porque David había algo, hermanos, que no toleraba. David quizás era paciente, pero cuando se trataba de hablar de Dios, de su Dios, David salía y defendía el nombre del Señor. Eso me va y vuelvo a la historia. Cuando él está allá, que va a dejarle comida a sus hermanos que estaban en el ejército de Israel, cuando aquel gigante está insultándolos, y David lo escuchaba. Pero cuando oyó que empezó a decir cosas de Dios, David reaccionó y le dijo: ninguno de ustedes se va a levantar, que no ven lo que está diciendo de Dios. Y él, hermano, siendo un muchachito, no le importó, hizo sus cosas, preparó sus cosas. Le dijeron: ve al rey. ¿Y sabe lo que quiso hacer el rey Saúl? Ponerle su vestidura, ponerle su ropa. Pero Saúl era grandote y David era un muchachito pequeño, no le quedaba. Es que no era la manera de Saúl, era la manera de Dios. Era la manera de Dios, que las cosas que Dios le iba a dar la victoria a David. No era la manera que el rey quería. Dios lo estaba preparando para cosas grandes a David. Tomó su onda, sus piedrecitas, y se fue ante aquel gigante, y aquel gigante se burlaba y le decía: ¿qué es esto? Es una broma. Voy a dar tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David le dijo: tú vienes contra mí con danza, con lanza, con espada, con jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a ese Dios que has insultado. Y el Señor le dio la victoria. Le dio en la frente al gigante y le cortó la cabeza. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. Hay que cortarle la cabeza a lo que se levanta. El gigante que se levanta hay que cortarlo en el nombre del Señor. No hay que dejarle la cabeza. Si comenzó a cortar algo, córtelo de raíz. Gloria a Dios. Y vemos a David cuando le dice a aquella mujer, a Mical: ¿sabes qué? Yo me voy a hacer más vil delante de Dios, porque ese Dios es el que me escogió a mí antes que a tu padre, y por eso estoy aquí, por eso soy el rey. Qué lindo es cuando trabajamos y hacemos a las cosas a la manera que Dios dice. Entonces hay victoria. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Él nos va a dar la victoria. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, hay garantía de que todo va a estar bien. Dice la palabra, hermanos, que cuando Moisés terminó el tabernáculo con todo lo que Dios le dijo que hiciera, dice la palabra que lo hizo como Jehová se lo mandó. ¿Y sabe qué pasó? El Señor mandó su nube. Esa nube era el símbolo de su presencia en el tabernáculo. La gloria del Señor cayó sobre el tabernáculo cuando Moisés hizo las cosas a la manera que Dios se lo mandó. Porque cuando hacemos las cosas a su manera, vamos a tener la presencia de Dios dirigiéndonos. Por eso no tenemos miedo de pararnos en
porque nosotros estamos siendo dirigidos por Él. Eso hablamos muchas veces con muchos hermanos. Usted se puede reunir con el pastor y conmigo las veces que quiera cuando tiene dudas o cuando alguien le llega a inyectar su cabecita. Pregúntenos directamente. Porque cuando nosotros estamos haciendo las cosas con transparencia para servirle al Señor, no hay nada que nos vaya a avergonzar. El diablo va a querer venir como gigante, pero el Señor lo va a derrotar como derrotó David al gigante. El diablo se va a querer levantar de muchas formas, pero Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Él ya lo venció. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, tenemos seguridad de su presencia y de su dirección. Aleluya. Pero hoy en día, hermanos, estamos viviendo en una sociedad que no quiere ofender a nadie, pero no le importa ofender al Señor. Estamos en una sociedad que le dice a usted cómo tiene que hablarle a la gente para que no se ofenda a aquel que dice que su apariencia, y me va a decir, hermana Mayra, ya aburre con eso. No me interesa y lo voy a seguir hablando, porque el Señor nos confronta y nos dice que tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo. El mundo se está perdiendo, amados hermanos, y como iglesia no nos podemos callar acerca de lo que está mal, de lo que es pecado, de lo que la Biblia dice que es pecado. Le va a decir en una noticia, póngale, sale una persona mayor, un hombre mayor, con 5 hijos, una esposa. Un hombre que de la mañana a la tarde dice: yo no soy hombre, yo soy una niña. Y se viste como niña, se hace unas colitas como niña. Y quiere que ya no le digan que es un hombre, porque según él es una niña. Entonces las personas le mandan a decir a usted ve, él no es un hombre, es una niña, y usted le tiene que decir así porque si no se ofende. No, es que las cosas son como Dios lo dijo que son. Ahora en día van a querer que redefinamos la Biblia, que redefinamos la familia. Ahora, ¿qué dice? Hombre con hombre, mujer con mujer, un hombre con una niña, una mujer con un niño, con un animal y hasta con un árbol. No es así. La palabra de Dios nos habla claro. En el principio creó Dios los cielos, la tierra. Creó todo lo que existe y creó el hombre y la mujer. Hay de ellos si quieren hacerlo así, hermanos, pero como iglesia tenemos que decirle que eso es pecado delante de Dios. Que ellos están viviendo las cosas a su manera, porque el decir de las personas es: esta es mi vida y mi vida yo la vivo a mi manera. Yo vivo mi vida como yo quiera. Pero un día, cuando Cristo venga, como cantábamos esa alabanza, si yo me gozaba, porque tenemos que mantener ese anhelo vivo, hermanos, que no se nos pierda que Cristo viene por la iglesia. Que no sabemos el día, la hora, pero Él viene. Y si Él no viene y yo me muero, yo me quiero ir con Él. Yo me quiero ir con Él. Yo no quiero quedarme en esta tierra. Porque como la alabanza decía, hay lamento en la tierra y desesperación. Y la gente preguntándose: ¿por qué? ¿Por qué me he quedado, Señor? ¿Por qué? ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Por qué? Ahora estamos a tiempo, iglesia. Despertemos del sueño. Despertémonos del sueño para que vivamos viviendo una vida que le agrade a Él, haciendo las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Estamos viviendo el tiempo que la gente decide
cosas raras. En España se han aprobado leyes que si un hombre dice que ya no quiere ser hombre, solo va ante las autoridades y les dice: yo de aquí en adelante ya no soy un hombre, voy a ser una mujer. Y empiezan a respaldarle las leyes como a una mujer. No tiene que cambiarse, puede ir con su barba, con su aspecto masculino, pero él dice que es mujer, entonces es mujer. Este es el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué vamos a hacer? Pueden venir a decirnos que cambiemos la Biblia, que la rompamos, que le cambiemos lo que dice, que la hagamos diferente para que se acople a lo que la sociedad dice. ¿Vamos a hacer eso, hermanos, o nos vamos a mantener firmes diciéndole al diablo que ese es pecado? Y que yo, como dice el tema, yo elijo vivir a la manera de Cristo. Yo elijo vivir a la manera que Dios diga. Yo elijo vivir como Él dice. Porque cuando elijo vivir a la manera de Dios, me van a pasar cosas contrarias a los que le pasaron, a los que decidieron vivir a su propia manera. Y cuando yo me voy a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 4 en adelante, nos narra la palabra del Señor acerca de Pedro y Andrés y sus compañeros que estaban pescando. El Señor andaba haciendo su misión. Se acercó a ellos y se subió a sus barcas y le predicaba a la gente. Pero en un momento el Señor le dice a ellos: boguen mar adentro y tiren las redes. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran expertos en la pesca. No era cualquier gente que había ido, ¿verdad?, a pescar, a pasar un rato a ver si encontraba algo. No, eran hombres dedicados a la pesca, quizá por muchos años. Y el Señor le dice esa orden, le da esa orden, y Pedro le dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero ¿sabes qué? En tu nombre echaré la red. Y lo hicieron. Y dice la Biblia que aquellas redes se llenaron de peces, que ellos no las podían soportar y tuvieron que llegar los demás a ayudarlos, y se llenaron los barcos de los peces. Porque el Señor es así. Porque Pedro, a pesar de que dijo: yo soy experto, pero te voy a obedecer, Señor. Qué linda es la obediencia. Qué lindo es cuando decidimos obedecer al Señor. Porque cuando atrás leíamos acerca de Saúl, hermanos, él quería sacrificarle animales del anatema. Y le dijo Samuel: ¿en qué se complace el Señor más? ¿En los sacrificios o en que obedezcas? El Señor prefiere la obediencia, le dijo a Saúl. El Señor quiere nuestra obediencia, hermano, no son los sacrificios. Usted puede estar de rodillas todo el tiempo aquí. Usted puede ayunar todas las veces que quiera. Usted puede decir y hacer los sacrificios que usted dice que son sacrificios para Dios. Pero si está en desobediencia, no le sirve de nada. Porque antes que todo el Señor nos está pidiendo obediencia a Él. Pedro se quitó el orgullo, se quitó lo que él sabía y dijo: sí, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y le dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador, cuando vio lo que el Señor había hecho, el milagro que él hizo. Pero le dijo el Señor: no, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Desde ahí cambió su vida, porque decidieron hacer las cosas a la manera de Cristo. Es lo que pasa cuando hacemos a la manera de Dios, de Dios las cosas. Nuestra barca se va a llenar de peces. Gloria al Señor. Va a haber la bendición del cielo cuando hacemos las cosas a la manera de Dios.
Porque muchas veces quizás intentemos hacer las cosas a nuestra propia manera, porque nos vemos desesperados y en un momento queremos que Dios haga una obra y la haga ya. Pero Dios es soberano. Él es soberano y yo no le puedo decir cómo y cuándo va a hacer las cosas. Él decide cómo, cuándo y en qué momento hacerlo. Porque si no hubiese sido como Lázaro que era el amigo del Señor y lo mandó a llamar y lo mandaron a llamar porque aquel hombre que él amaba estaba enfermo. Ellos esperaban que Jesús llegara, lo tocara y sanara. Pero no fue en el tiempo de María ni de Marta. Fue en el tiempo que Cristo dijo: es necesario que yo vaya hasta que esté en la tumba para que mi nombre sea glorificado. Porque aquellos que miraron cuando Lázaro resucitó quedaron impactados y adoraron al Señor por el milagro. Y como iglesia, hermanos, ¿cómo estamos viviendo la vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo a la manera de Dios o estoy viviendo a mi propia manera? Usted examínese a usted mismo. Examínese y evalúese y ponga en perspectiva su vida. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿A la manera de Dios o a su propia manera? ¿Cómo el joven está viviendo su vida? ¿Cómo el joven está viviendo su sexualidad? La Biblia es clara cuando nos habla del pecado. Nos habla de la fornicación. Y la juventud va a pasar muchos momentos y va a tener que decidir si vive a su manera o a la manera de Dios. Porque estamos en una nación que aunque ahora el mundo ya hay desorden total y caos, como yo lo hablaba la vez pasada, en esta nación es aún más. Entonces hay quienes que le pueden llegar a aconsejar al joven: conócete con esa muchacha o con ese muchacho y mira si funciona todo, porque si no funciona lo demás no va a funcionar nada. La Biblia no nos dice que eso es pecado y que cuando el joven hace eso está viviendo a la manera propia y no a la manera de Dios, y que por eso puede haber consecuencias graves cuando nos apartamos y hacemos las cosas a nuestra propia manera. Estamos viviendo esa vida, sí, pero esta noche el Señor nos habla: fornicación o adulterio, porque el adulterio puede estar en el matrimonio. Hablamos de fornicación cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio. Adulterio es cuando hay relaciones sexuales estando casado o casada. Y eso es vivir a su propia manera y no a la manera de Dios. Si le damos chance al diablo a entrar de esa forma, nos va a destruir, iglesia. Entonces aprendamos a vivir a la manera del Señor. ¿Cómo está viviendo la juventud el noviazgo? ¿En yugo desigual? Porque la Biblia es clara: no hagáis yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso es estar viviendo fuera de la manera de Dios. Cuando tal vez usted dice joven o jovencita, jovencito, y dice: yo tengo un noviecito o una noviecita que no es cristiana, pero yo lo voy a llevar a los caminos de Dios. Esa es la manera de Dios. Recuerdo a un predicador, o no sé si mi padre o no sé, pero lo decía siempre: si por carne entra, por carne sale. Pídale la dirección al Señor, amado hermano o hermana que está empezando un noviazgo, que sea el Señor dirigiéndolo y haciendo las cosas como Él dice. En el trabajo, ¿cómo estamos viviendo en el trabajo? Respeta al jefe, respeta a la persona. Sale antes del tiempo que se supone que tiene que salir. Agarra las cositas que quizás no son suyas. Si estamos haciendo esas cosas,
Si en vez de honrar a esa persona que le está dando trabajo, usted se va y habla mal de ella o de él, usted está haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Porque en todo eso nos habla la Biblia. Nos dice que no robemos. Nos dice, en aquel tiempo decía, esclavos honren a sus amos, pero ahora sería, honremos a nuestros empleadores. Cuando somos cristianos y decimos ser hijos de Dios, tenemos que ser testimonio en todo lugar. Que no haya nada que nos tache. Que no haya nada, iglesia, que manche su vestidura. Porque mire, como mi esposo lo decía, si vamos al supermercado y agarramos las uvas y decimos voy a probar si están dulces, y si no me gustan, entonces dejo la bolsa y no la pago, se robó una uva, ya pecó delante del Señor. Entonces, ¿cómo vivo mi vida? ¿A mi manera o a la manera del Señor? ¿Cómo estoy viviendo en mi matrimonio? ¿Lo estoy viviendo a la manera de Cristo? A la manera que Dios dejó establecido en su palabra. Ya el pastor nos enseñó cómo tiene que ser el matrimonio que vive en Cristo. Las mujeres nos estamos sujetando a nuestros esposos. ¿Sabe, mi hermana? Yo digo, yo no tengo que decirle a usted, yo hago lo que mi esposo dice y hago las cosas como él dice, porque yo no tengo que decir las cosas. Yo no tengo que venir a decirle, mire, yo actúo de esta forma o soy de esta forma. No, yo lo hago porque la palabra de Dios me lo manda y no lo tengo que decir. No hay necesidad. No hay necesidad. Cuando nosotras como mujeres estamos viviendo a la manera de Dios y nos sujetamos a nuestros maridos, a nuestros esposos, al hombre que Dios ha puesto, no va a haber necesidad que usted lo diga, porque su testimonio lo dice todo. Aleluya, así es. Los hombres también. Nos enseñaba la Biblia y nos enseña que la mujer es como un vaso frágil, pero no nos aprovechemos de eso, amadas hermanas. No nos aprovechemos de decirle, yo soy el vaso frágil, así es que no me digas nada. Entonces aquí hay que ser balanceados. Gloria al Señor. Pero sí tiene que tratar bien a su esposa, amado hermano. Vivamos la vida a la manera de Dios. ¿Y cómo vivir a la manera de Cristo? Cuando vivimos a la manera de Cristo, hermano, ¿o cómo podemos hacer para vivir a la manera que Él quiere? Vamos a pedirle a Dios vivir a la manera de Él, como lo decía el salmista. El salmista le dice al Señor, Señor, enséñame tus caminos y enséñame a andar por ellos. El salmista se expresaba porque quería ser tan fiel a Dios, quería ser íntegro delante del Señor, pero no quería equivocarse, no quería hacerlo a su manera, quería que Él le enseñara por qué camino andar. Le pedía al Señor que lo dirigiera. La dirección del Señor la necesitamos en todo tiempo, amados hermanos. Que Él nos enseñe el camino a seguir. Como le decía a los jóvenes, cuando deciden casarse, tienen que decirle al Señor, ¿esa es la esposa o el esposo que tú quieres para mí? Cuando va a buscar el empleo, le pregunta, ¿ese es el empleo que yo necesito? También, ¿cómo vivir a la manera de Cristo? Nos tenemos que preguntar antes de hacer cualquier cosa, si eso que nosotros vamos a hacer lo haría Jesús. Cuando yo estoy en una conversación hablando mal del prójimo, hablando mal del hermano, hablando mal de la hermana o de lo que sea, ¿haría Jesús eso que yo estoy haciendo? Preguntémoslo. Muchas veces hay gente, hermano, en el mundo que no tiene a Dios, que hace chistes de la Biblia, hace chistes de Cristo, hace chistes de Dios, y por allí sale un cristiano riéndose del chiste, que se está burlando de lo que se supone que nosotros servimos.
¿Haría Jesús eso? ¿Entraría en esa conversación? Cuando estamos allá solos en el cuarto, sin que nadie, ninguna persona alrededor, comienza y saca su teléfono y comienza a ver cosas y cosas. Pregúntese, ¿haría Jesús eso? ¿Estaría Jesús haciendo lo que usted está haciendo? ¿Escucharía Jesús esa música? Esa música que no lo exalta a Él, que no le da la gloria a Él. ¿Iría Jesús a ese lugar donde yo estoy yendo, que se supone que nadie sabe? Porque muchas veces pensamos que nadie nos mira, pero delante del Señor no hay nada oculto. Nada hay oculto delante de Él. Y un día vamos a dar cuenta delante del Señor por todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, mientras estábamos en esta tierra. Cada palabra, cada acción, el Señor se la va a pedir en cuenta. También, ¿cómo hago para agradar al Señor? ¿Me preocupo por agradar a Dios y por vivir a la manera de Dios? ¿Tomo en cuenta a Dios cada día? ¿Me preocupo cada mañana a levantarme y decir, lo que hoy voy a hacer no le agrada a Él, entonces no lo voy a hacer, aunque sea la mejor oferta? También, ¿cómo hacer las cosas a la manera de Dios? Siempre tener en cuenta la palabra de Dios, conocer lo que Él dice, conocer qué es lo que Él quiere que yo haga. Cuando yo me dejo dirigir por la palabra de Dios, no hay pérdida. No hay pérdida, por muy torpe que sea, dice la Biblia, no se va a perder. Entonces, estoy tomando en cuenta esta palabra. Leamos la palabra, hermanos. ¿Cuántos años de vivir el Evangelio y muchas veces no hemos leído por completo la Biblia? Muchas veces el mundo afuera sabe más que nosotros que estamos adentro de la iglesia, porque no escudriñamos su palabra, porque no atesoramos. Decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque eso lo vamos guardando en nuestra mente y nuestro corazón, y cuando el diablo nos quiere llegar y tentar, usted saca la palabra como lo hizo Jesús. Entonces, aprendamos a conocer lo que está escrito en esta palabra. Pídale al Señor que lo dirija, que le diga, dígale al Espíritu Santo que le dé discernimiento acerca de lo que la palabra dice, que le enseñe el camino a seguir. Y otra cosa que necesitamos para agradar a Dios o para vivir a la manera de Dios es que necesitamos humildad para vivir a su manera. Hermano, la humildad no se trata de decir soy humilde, no. Lo mismo le vuelvo a decir, cuando una persona es humilde no lo tiene que decir. Sus acciones, su forma de ser, lo describen a sí mismo. La humildad, cuando una persona es humilde, es aquella que se deja dirigir, aquella que se deja corregir, aquella que, como lo hacía David, Señor, te fallé, perdóname, devuélveme el gozo de tu salvación y no quite de mí tu Santo Espíritu. Borra todas mis rebeliones, límpiame con hisopo y seré limpio, decía el salmista. La persona humilde es aquella que sabe llegar delante de Dios humillado y decirle que lo perdone aunque falló, porque no hay cosa que el Señor se agrade más que el corazón humilde. El corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que Él no lo desprecia. Él no lo va a despreciar jamás. Entonces necesitamos la humildad
para dejarnos dirigir y vivir a la manera de Dios. Yo elijo vivir a la manera de Dios. No sé a usted esta noche si quiere vivir a su manera o quiere vivir a la manera de Dios. Pero mi decisión es vivir a la manera de Dios. Que si yo le he fallado, que si yo hice algo fuera de su voluntad, yo puedo llegar y decirle en esta noche: Señor, te fallé. Me aparté de ti y quise hacer las cosas a mi manera, pero quiero comenzar a hacerlas a tu manera. Él va a escuchar esa oración. Él va a oír esa petición. Yo no sé cuál sea el problema, la necesidad que cada uno esté pasando. Yo sé que dentro de la iglesia hay problemas de salud. Hay cosas que nos preocupan. Y yo hablaba con una amada hermana y le decía: hermana, el Señor trabaja a su manera. Y de ahí nacía este mensaje. Porque no es cuando yo quiero ni como yo quiero. Porque cuando me decía esas palabras en mi corazón, me dolía, porque cuando hay algo que amamos, alguien que amamos que está sufriendo, nosotros queremos cambiarlo todo. Cambiar, si es necesario, el lugar y tomar el lugar de esa persona. Pero Dios muchas veces tiene propósitos. Cuando estaba aquel ciego, los discípulos se acercaron al Señor y le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Pero el Señor le dijo: ni él ni sus padres. Esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. Hay cosas que vamos a pasar en esta vida que aunque no las entendamos hoy, las vamos a entender después. Hay un propósito. Hay un propósito y Dios está trabajando ahí. El Señor está forjando un hombre y una mujer de fe en el proceso. Que así como Abraham, el Señor le dijo: de ti voy a hacer una descendencia que nadie va a poder contar. Tenía 75 años. Pero se tuvieron que pasar 25 años para que la promesa se cumpliera, porque Dios es así. Y aceptamos la manera de Dios. Póngase de pie, amada iglesia. Y si esta noche entre nosotros hay alguien que tenga una necesidad, que está pasando una situación, o hay alguien que no conoce al Señor y que ha estado viviendo a su propia manera, pero esta noche decide vivir a la manera de Dios y dice: cambio mi vida para vivir a su manera y no a mi manera. Esta es la noche de salvación. El Señor está aquí. El Señor se pasea en este lugar. La presencia del Señor, como estaba en medio del campamento de Israel, está en esta noche en este lugar. Porque ese Dios al que yo le sirvo y que usted le sirvo es el mismo de ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra, no hay mudanza. Él no cambia. Él es un Dios real. Él es Dios ayer, es Dios hoy y será Dios mañana. Él está aquí. Y si usted cree en Él, esta noche el Señor puede hacer cosas grandes en su vida. Yo escojo vivir a la manera de Dios.
Yo escojo vivir a su manera y no a mi propia manera. Porque yo sé que si yo vivo a la manera de Dios, un día estaré ante su presencia. Un día podré ver su rostro. Un día podré contemplar su majestad. Un día podré ver sus calles de oro y esos ríos cristalinos. Un día yo veré esta mansión gloriosa que Él ha ido a preparar y prometió que donde iba a estar Él, nosotros vamos a estar juntamente con Él. Yo sé que si vivo a la manera de Dios, muchas veces voy a tener que sufrir. Muchas veces me voy a desesperar en la espera, en el camino, en el proceso. Pero si decido vivir a su manera, al final veré la victoria. Veré la victoria, la victoria. Señor, aquí está tu pueblo esta noche. Aquí está la iglesia que ha llegado, Señor. Aquí está, Señor, la iglesia, Padre. Yo te pido que tú seas el que toques cada día nuestra vida. Cada día nos ayudes a ser sabios y entendidos en tus caminos y a caminar. El Señor decía a su pueblo: preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Y aquel pueblo dijo: no andaremos. Pero esta noche nosotros escogemos vivir a tu manera, Señor, y no a nuestra propia manera. Porque si vivimos a tu manera, el resultado va a ser bueno, Señor. Bendice a la iglesia, Dios mío. Bendice a los que se congregaron. Bendice, Señor, al que está triste esta noche. Bendice al que está pasando el valle de sombra y de muerte. Oh, Señor, bendice al que está atribulado con las situaciones de la vida. Levanta al que está decayendo y fortalece a aquel que se está cansando, Señor. Oh, Espíritu Santo, esta noche aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a vivir a tu manera y no a nuestra propia manera. Ayúdanos como Naamán a obedecerte, que aunque le parecían decidió obedecerse y sumergirse aquellas 7 veces, y al ser obediente salió limpio. Señor, le quitaste la lepra. Ayúdanos, oh Dios, porque no es como queremos, es como tú dices, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Sigo orando, amado hermano. Sigo orando. Dígale gracias al Señor. Aleluya. La palabra de Dios ha sido hablada, ha sido predicada. Aleluya. Y el Señor nos dice cómo estamos viviendo. Estamos tomando nuestras propias decisiones. Estamos haciendo lo que Él nos dice, viviendo a su manera o a la manera de nosotros. Si esta noche tú dices: Señor, he tomado decisiones. Esta noche tú dices: he hecho lo que tú no querías que yo hiciera. Solo dile: Señor, aquí está mi vida. Ponte a cuentas con Dios y dile: aquí está mi vida. Aquí está mi vida, yo quiero agradarte. Aquí está mi vida, yo quiero bendecirte, yo quiero exaltarte, quiero darte la gloria. Aquí está el Señor esta noche. El profeta dice que Jehová, aleluya, que el oído de Jehová está atento. Si alguien quiere agradecerle a Dios, si alguien quiere decirle: Dios, aquí está mi vida,
Aquí está mi ser, aquí está mi corazón. Aquí estoy, Señor, esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí estoy, Señor. Perdóname. Ayúdame, fortaléceme, levántame. Si esta noche quieres decirle a Dios, aleluya, este altar está abierto. Aleluya, el cielo está abierto de donde estás en esa silla. Si tú quieres, aleluya, decirle a Dios, aquí está mi vida. Voy a hacerlo a tu manera. Voy a hacerlo lo que tú me dices. Voy a convertirme, Señor, en ese discípulo. Voy a hacer, Señor, lo que hizo Pedro. Aleluya, obedecerte. Alabado sea Dios. Hazlo a la manera de Dios, no a tu manera. Haz la obediencia delante de Dios. Camina según Dios te demanda. Jesucristo salva, restaura y perdona. Jesucristo transforma al hombre, transforma nuestra vida, Jesús. El poder de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. No importa lo que el enemigo diga. No importa lo que Satanás planeó, planificó, derribarte, destruirte. Oh, pero si viene y lo hace a la manera de Dios, hay victoria. Si vienes y lo hace a la manera de Dios, quedará burlado el enemigo. Cantarás el canto de victoria. Verás la mano de Dios obrando a tu favor. Verás la mano de Dios cayendo alrededor tuyo. Verás la mano de Dios obrando. Verás que Dios se te va a meter hasta en los huesos. Sentirás el fuego de Dios. Aleluya, pero necesitamos estar viviendo bajo la manera de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Aleluya, la gente dice, hermanito que estás acá, la ley, dicen, eran los mandamientos. La ley era una cosa, pero yo te quiero decir que en aquellos tiempos Dios puso en 2 tablas la ley y los 10 mandamientos. Pero el Señor, en el tiempo de la gracia y de la iglesia, dice, ya no estarán escritos en las piedras, sino en las paredes del corazón. O sea que tenemos que vivir bajo la manera de Dios, bajo lo que Dios estableció, bajo lo que Dios ha dicho, bajo lo que Dios ha dicho desde aquel tiempo. Estamos viviendo bajo la manera de Dios. Espíritu Santo, mira la vida de los hermanos que están acá, Señor. Oh Señor, lo que queremos es adorarte. Lo que queremos es bendecirte. Queremos que nos levantes, Señor. Que esta congregación sea una congregación llena de tu gloria y de tu Espíritu Santo. Que esta congregación viva, Señor, aleluya, en esa dimensión espiritual, oh Dios. Padre Santo, que, oh Dios mío, tú los puedes llevar. Oh Señor, que tu Espíritu Santo se derrame. Que la gloria, la unción tuya caiga. Que saque toda enfermedad de los cuerpos. Que todo espíritu contrario salga huyendo. Y que tu poder se manifieste. Que los desánimos que llegan se vayan. Todo lo que el diablo haya planeado, Señor, en contra de la iglesia se cancela. Se cancela todo, Padre. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la palabra. Porque estamos, Dios mío, aquí todavía de pie, porque tú nos sostienes, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, llénalo. Llénalo de tu gloria. Llénalo de tu poder. Oh Señor de la gloria, manifiesta tu poder, Señor, sobre la vida de mi hermano y de mi hermano Halmar, Señor, su familia. Tu presencia lo guíe, tu gloria lo guíe, tu poder, Señor, aleluya, le dé las victorias, testificando que tú eres Dios grande y poderoso, Señor.
Oh Padre Santo, usándolo grandemente, manifestando tu poder. Padre Santo, Dios de la gloria, yo lo presento una vez más. Que cada necesidad que ellos tengan, que Él tenga, sea suplida. Que todo, Padre Santo, Dios de la gloria, tú seas tomando el control, Señor. Lo bendecimos y declaramos, Señor, su vida en tu nombre próspera, en lo espiritual, Señor, en todas las áreas, Señor, en el nombre poderoso, en la familia, en los hijos, que sean prosperados todos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de la gloria. Oh, te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, qué maravilloso es Dios. Padre Santo, la bendecimos en esta hora. Bendigo la vida, Dios mío, Padre Santo, de esta joven de Daisy. Que seas tú, Dios mío, obrando, Padre Santo, desde este día en su vida. Guiándola, Señor, guardándola, Señor, protegiéndola, Padre, cuidándola, Señor, de todo mal, Señor. Que la decisión que hoy tomó sea, Padre, duradera. Que te espere, Señor, que comience, Dios mío, Padre Santo. Oh, Señor, a vivir por fe, Padre, que lo que ella creó ahora, que en ti, Señor, has creído, Señor. Padre Santo, no venga el enemigo, la bendecimos, la cubrimos. Declaramos la vida de esta joven, Señor. Oh Padre Santo, bajo tu presencia, tu cobertura, te pedimos que la guíe, Señor, por tus sendas de justicia cada día. Que el poder del Espíritu Santo haga, Dios mío, una obra transformadora desde la cabeza hasta los pies en esta joven. Que el poder de tu Santo Espíritu traiga la libertad. Traiga, Dios mío, Señor, certeza en ella. Traiga, Dios mío, tu presencia y la haga sentir renovada. Y la haga sentir, Dios mío, de tu presencia. Y que el fuego del Espíritu, Señor, se manifieste en su vida. Que tenga sueños, visiones, revelaciones. Que haya en ella, Señor, ese sentir, Padre Santo, de buscarte. Oh Dios mío, que este día sea cancelado lo que había robado el gozo en ella. Pero ahora venga el gozo, venga la alegría, venga, Señor, Padre Santo, esa fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecimos la vida de esta joven y le damos gracias al Señor, porque este día la trajo a esta casa y fue encontrada. Estaba perdida y fue hallada por el Maestro. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Que se acerquen unas hermanas y le den, gloria a Dios, la bienvenida. Mi esposa, hermana Wendy, denle allí ese abrazo de bienvenida a esta joven hermana Eva. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dígale gracias, Señor, por esta alma. Gracias, Señor, por esta joven que hoy entregó su vida a Cristo Jesús. Hoy el Señor se manifestó a ella. Hoy el Señor pasó y tocó el corazón. Gracias le damos, Señor, por esta vida. Gracias, Señor, por la vida de ella, Padre. Te pedimos, Dios, que te glorifiques en esta casa. Te pedimos que traigas tiempos de gloria, tiempos de refrigerio, que traiga bendición, que traiga, Dios mío, Padre Santo, fuerza nueva antes de salir. Y Señor, bendiga a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarde a cada uno en el nombre de Jesús y protéjalos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor le bendiga. Sigamos adelante, que Cristo está con nosotros.